¿Qué tal? Muy buen día, ingenieros, ingenieras, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente en este seguimiento a las sesiones sobre metodología de la investigación. Mi nombre es Aaron Martínez García y es un gusto poder saludarnos en esta nueva entrega que tiene que ver con la perspectiva del diseño técnico. Ya hicimos un recorrido por el planteamiento del problema, el análisis o el desarrollo de preguntas de investigación, inclusive generamos hipótesis. La idea en esta semana básicamente es poder estructurar el pensamiento desde el punto de vista de transformar dudas técnicas y empíricas en investigación formal. Para esto tenemos que construir y delimitar proyectos desde el punto de vista en que vamos a aplicar ciertos filtros que sean estrictos en apego al éxito en tiempo, espacio y estructura temática, pero para esto necesitamos validar con rigor, utilizando la argumentación técnica. Desde este punto de vista vamos a diseñar y sustentar las metodologías desde lo estructurado y validado. Asimismo, vamos a generar soluciones que nos permitan aplicar metódicamente el método científico, si lo permiten la redundancia, a problemas reales. Para esto, mis estimados y estimadas ingenieras, ingenieros, el valor crítico, el método de la ingeniería, el método científico, nos permite evaluar el riesgo del fracaso. Las investigaciones fracasan por falta de limitación o una ambición desmedida, puesto que no tendremos un filtro de viabilidad que garantice que los proyectos sean ejecutados dentro de los tiempos y presupuestos reales, manejo de incertidumbre que permite abordar fallas complejas, vibraciones estructurales sin saltar a conclusiones apresuradas, un lenguaje universal, estandarizando la validación y comunicación de ciertos hallazgos para la comunidad de la ingeniería. Desde esa perspectiva, tenemos que pensar que la génesis del conocimiento científico parte y surge de la situación problemática. Si nosotros visualizamos los problemas que existen dentro de la ingeniería industrial, dentro del diseño de planta, de diseño de estructuras, diseño de elementos en la línea de producción, pues vamos a ver que nace de un estado, una duda inicial, una vacilación, o simplemente porque algo no está bien, algo está brincando entre nuestros ojos. Es más, no sé si ustedes que han estado muchísimo en la línea de producción, de repente tienes un sistema de calidad. Este sistema de calidad visualiza lo que conocemos como falla y de alguna forma, pues tenemos estándares bien determinados para esas fallas, pero ¿qué ocurre cuando cambias la metodología de análisis de fallas? Cuando comienzas a ser más meticuloso, cuando comienzas a revisar, pues a lo mejor formas, tamaños, colores, simetrías, milímetros, centímetros, la configuración como tal, y vemos que existen o están desarrollándose o desenvolviéndose más errores, más fallas. Y podría parecer como crítico porque o no las habíamos visto antes o en este momento están surgiendo los problemas. El hecho de que los visualicemos ahora no significa que antes no existían. Simplemente antes no éramos conscientes de lo que estábamos buscando. Esa conciencia a la que me refiero parte o genera esta situación problemática. ¿Qué significa? Pudiera que pensarse que no existía un problema alguno, sino hasta que comenzamos a revisar lo que tendríamos que haber revisado desde el principio. Entonces, si ahora nos fijamos en todos esos elementos, más allá de que se viera bonito, si se ve bonito, pásalo. No, ahora es, a ver, fíjate el tamaño, la forma, la figura, no sé, la configuración o las métricas, cumple con lo que dijimos que era. O sea, cuando hacemos ese tipo de cuestionamientos a través de una observación activa, vamos a identificar el fenómeno claramente, ¿sí? Y vamos a ver que, pues esto va a desafiar el conocimiento técnico, porque en algún momento, pensemos que esta línea de producción tiene 10 años trabajando así, y hace una semana cambiamos el sistema de revisión de fallas, y ahorita nos está aventando fallas al 95%, dices, pues, ¿qué pasó?
¿En qué momento nos volvimos tan malos? Entonces aquí es donde comenzamos a transformar la incomodidad emocional que esto nos puede provocar en un problema técnico estructurado. A ver, vamos a revisar, vamos a detallar cuál es el génesis de esta situación. Y podemos partir de que, pues a lo mejor, como lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Pues, la curvatura en el sistema de traslado, de tracción, no lo sé, y podemos ir a un montón de escenarios. Pero aquí lo interesante es que podemos deconstruir el proceso para ir determinando en qué punto se están generando las fallas y poder corregirlos. Y eso nos lleva a un enfoque de solución. Un problema bien formulado localiza inmediatamente la dirección de la respuesta. Si estamos viendo que la métrica o que el color no es el que tendría que ser, pues ya no me voy a toda la línea de producción, me voy al área de pintura. Y del área de pintura me voy al área de almacén, y del área de almacén me voy al área de compras, y del área de compras me voy al proveedor. Y veo especificaciones. Y si es un tema de ahí de falla de comunicación, pues tenemos que solucionarlo. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es cómo pasamos de la situación problemática a una observación activa, a la intelectualización, perdón, intelectualización del problema y por último al enfoque de solución. Esta primera estructura creo que trae muchísima luz a lo que vamos a estar realizando esta semana. Y vamos a resolver un paradigma de la investigación. ¿Sí? Si hablamos en términos cuantitativos o cualitativos, son dos caminos completamente diferentes, mientras que el enfoque mixto unifica estos caminos de tal suerte que podemos ver realidades bien metricadas con percepciones o situaciones de caso muy específico. En este cimiento de la investigación, pues tendríamos que partir de la investigación cuantitativa. Es una realidad invariable y objetiva. Bueno, de 1000 unidades, 200 tuvieron falla. No hay equivocación, no hay espacio para la interpretación y es completamente objetiva. 200 piezas de 1000, estamos hablando de un gran porcentaje, un 20%. Entonces vamos a ir hacia la orientación a la verificación estadística. Vamos a los números. ¿Qué nos dicen los números? Esas fallas, ¿por qué son fallas? ¿Por qué se determinan como fallas? Y podemos partir de hipótesis iniciales e hipótesis probables. ¿Sí? Mientras que la perspectiva cualitativa nos va a dar una realidad dinámica y subjetiva, orientada al descubrimiento mediante palabras, conceptos. Vamos a hacer hipótesis que surjan durante el proceso, o sea, realmente tienen implicación más pensadas que, que están sujetas al conocimiento e interpretación de quien la genera, que versus el fenómeno explicándose por sí mismo. Y tenemos el enfoque mixto, ¿vale? La integración estratégica de datos numéricos y el análisis contextual para resolver problemas de alta complejidad técnica. Sí necesito la realidad cuantitativa, pero también necesito una interpretación, ¿sí? Muy clara y muy bien sustentada desde el descubrimiento, desde los conceptos. Es como voy a cambiar un poquito de escenario, pero es como cuando tú vas al psicólogo y dices, bueno, es que ya fallé en 3 matrimonios. Es una realidad invariable y es completamente objetiva, orientada a la verificación, y puedo partir de hipótesis completamente, no, pues es que nadie me entiende, ¿no? Y aquí es donde entra la realidad dinámica y subjetiva. El experto, a partir de estos datos cuantitativos, va a descubrir mediante palabras y conceptos la realidad de ese fenómeno. ¿Sí me explico? Y aquí en el enfoque mixto hacemos justamente este análisis tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo para emitir una opinión. Y esta opinión tiene que estar completamente vinculada y asociada al fenómeno identificado. Pero ojo, la raíz de cualquier solución es un adecuado diagnóstico, un adecuado identificación de problema. ¿Sí? Si nosotros no identificamos adecuadamente el problema,
definitivamente el tratamiento que le demos puede ser una alternativa viable o no. Pero cuando lo tenemos completamente focalizado, cuando lo tenemos completamente identificado, vamos por él. Y esa energía se vuelve una aguja milimétrica que busca atender la solución. Como lo que les platicaba hace ratito, ¿no? De la línea de producción, y nos damos cuenta que el problema es la pintura. Pero bueno, ya han salido miles y miles y miles y miles con pinturas que quién sabe si sean las mismas. O sea, no hay una homogeneidad. Entonces, eso ya es una falla, ya es un defecto de fábrica, ¿sí? Porque no es lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta que el punto está en el área de pintura, pues nos vamos al área de pintura. No, pues yo pinto con lo que me dan, entonces nos vamos con el almacén. No, pues yo doy lo que a mí me dan, pues nos vamos a compras. Y en compras, oye, ¿qué te está pidiendo el producto, el proceso? No, pues qué tal rojo, ¿y qué te están dando? No, pues rojo X. Pues ahí está el problema. Se tiene que corregir. Espero que con esto me vaya explicando. ¿De qué va esto? De que si identificamos plenamente un problema y determinamos las posibles causas, ¿sí? Vamos a poder determinar el alcance y la profundidad del estudio. ¿Ok? Eh, Me recuerdo de la fábrica textil, ¿sí? La manufactura de prendas. Nos damos cuenta que tienen ahí un tema de puntadas sobre pulgadas y están gastando más hilo del que tendrían que gastar. Pues para las líneas de producción es algo, pues, están metiendo hilo, pero el gasto financiero que eso incide, pues es muy representativo. Entonces tenemos que determinar el alcance y la profundidad del estudio para poder explicar o poder conocer la mejor forma de poder atender esto. Cuando se trata de un estudio, una perspectiva exploratoria, ¿sí? Vamos a abordar elementos o fenómenos de muy poca, o sea, no existe información. Básicamente lo que vamos a estar analizando es de frontera porque no hay mucho sobre el tema. Esto me recuerda a lo que nos platicaba su compañero sobre los motores, bueno, sí, los motores, ¿no? Que nos explicaba que si estaban dentro dentro del almacén y no se movían, pues tenían roturas. A lo mejor, estoy hablando desde el desconocimiento propio, ¿eh? Pero seguramente estos materiales aeroespaciales, bueno, puede haber muy poca información o la que existe definitivamente está muy reservada o está bajo un secreto industrial muy importante. A lo que quiero llegar es que eso sería una investigación exploratoria. Vamos a explorar apenas cuál es el fundamento de conocimiento. A lo mejor no dice motor 50 cilindros, no sé, estoy hablando una barbaridad, ¿eh? No hay una bibliografía que explique efectivamente sobre el fenómeno que su compañero está viviendo, pero puede haber otros elementos de los cuales podemos tomar información y aplicarle pruebas en función de lo que existe, como resistencia de materiales, no sé, lubricación, tipos de corrosivos o aceites corrosivos, no sé. Entonces, esto es un alcance y profundidad de estudio exploratorio, ¿ok? Por otro lado, tenemos un alcance y profundidad de tipo descriptivo, en donde vamos a detallar propiedades, características, perfiles de un fenómeno empírico sin buscar sus causas. Vamos a describirlo nada más. Algo como lo que comentaba su compañero sobre estos tornillos en la línea de producción que caían con la harina, entre otras cosas. Él nos describe adecuadamente el fenómeno. Y por último, vamos al explicativo, en donde vamos a responder el por qué y vamos a establecer relaciones causales definitivas. La causa exacta de esto es que no hay un control adecuado de ingreso de materiales, o hay una contaminación, o hay X, o no hay un control de acceso a materias primas. No sé, aquí ya nos vamos.
Y puede existir una combinación de dos o incluso a los tres. Puede ser descriptivo explicativo, puede ser exploratorio explicativo, puede ser exploratorio descriptivo y explicativo, ¿sí? Lo que aquí nos va a permitir es entender los rasgos del fenómeno en un alcance y profundidad que nos va a permitir conocer y dimensionar qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, su compañero, desde el punto de vista de las aeronaves, eh, puede ser un estudio exploratorio, ¿sí? Que partamos de un esquema descriptivo y que busquemos una coronación explicativa, ¿sí? Podemos transitar secuencialmente en estos tres niveles a medida que vamos madurando en la investigación. Por supuesto que en tu trabajo esto lo tienes que hacer rapidísimo. No vas a poder documentar y decirles, espérenme a que termine la maestría para darles la respuesta, porque el doctor Arón me va a ayudar con la tesis. No. En tu trabajo lo vas a tener que hacer a la de ya, ¿sí? Y vas a tener que hacerlo muy rápido y vas a tener que encontrar la respuesta. Entonces, como es tan rápido, no le das esa dimensionalidad de investigación aplicada. No está mal. El tema es que yo te recomiendo, tómale una fotografía y ahora sí desarrollalo en profundidad para que eso sí se convierta en tu tesis. Ahora, si vamos a platicar sobre el planteamiento técnico, tenemos que desarrollarlo en distintos elementos. Por ejemplo, ¿sí? Hemos hecho una descripción. Me voy al escenario de su compañero que nos platicaba de los grandes motores, ¿no? Nos decía, miren, es que lo tengo en un almacén y es que, miren, pasan tantos días y si no se enciende, pues, yo lo puedo proveer, pero en lo que terminan de ensamblar puede pasar tantos meses, entonces ahí puede haber una falla, entre otras cosas más. ¿Sí me explico? Entonces, está ambientando la realidad, está dando un contexto empírico, incluso, bueno, podríamos ir hacia un socioeconómico, o nos va a brindar antecedentes del fenómeno. Bueno, es que el motor lo entregamos bajo estas condiciones, mira, le hacemos estos tratamientos antes de que se instale, lo instalamos y la garantía corre de esta forma, pero cuando se les ocurre prenderlo, pues ya tiene falla, porque, o sea, se hace viejo, nuevo. De ahí vamos a entender los elementos clave, ¿sí? Vamos a identificar las características imprescindibles y la relación entre los hechos observados. Se me ocurre el tiempo que tarda entre el almacén, la instalación y la puesta en marcha. ¿Sí me explico? Porque determinados elementos nos van a poder dar un marco de acción mucho más preciso. Si tomamos nota, bueno, tal y tal recurso se instaló tanto y se prendió tal y presentó estas fallas. Entonces, saber si existe una correlación, aquí va un punto importante para su compañero, ojalá que lo tomen de nota. Existe una correlación entre el tiempo de almacenamiento y las fallas en la puesta en marcha del motor, ¿sí? Asociadas al almacén. No lo sé. Lo que nos comentaba su compañero es que si existía condiciones para poder estar lubricando el motor de forma constante, esas fallas no iban a aparecer. Pero el costo era demasiado alto como para poder hacerlo. Entonces necesitábamos concientizar a las personas. Las personas no se van a concientizar hasta que no tengan una cifra en la mano y le digan, tú eres el responsable. Entonces, aquí el impacto financiero de las fallas es lo que podría traducirse en acciones precisas para poder evitar, ¿sí? el desgaste o la falla. Entonces esto nos va a llevar a la formulación, a reducción en términos de concretos y explícitos, ya sea de forma descriptiva o interrogativa. ¿Por qué está fallando si solamente lo tuve almacenado 20 días? ¿Sí? La otra es por qué tendría que hacerme yo responsable si lo instalé en las condiciones que me pidieron. ¿Sí me explico?
Entonces, aquí vamos a tener una distinción muy importante. Vamos a poder separar un problema común, ¿sí? Que se resuelve solito, de un problema investigable, un verdadero conflicto de alternativas. Lo instalo, no lo instalo, le pongo algo para que lo ubique, no le hago nada, ni lo volteo a ver. O sea, cuando tenemos una serie de alternativas que pueden entrar en conflicto con la misma situación, podemos comenzar a revisar y a formular estos elementos clave. Pero no nada más porque lo dice su compañero, porque lo dice su maestro, va a tener que ser así, sino tenemos que ir con una argumentación, ¿sí? Una argumentación sólida que permita a esta propia argumentación utilizarla como herramienta de validación. Oye, ¿sabes qué? Mira, estos estudios de tiempos, movimientos y además determinación de fallas me están arrojando esta información. Entonces, de entrada tenemos que desarrollar esta habilidad de argumentación que tiene que ver con una capacidad cognitiva. No solamente vamos a redactar por redactar, sino es la capacidad de que conectemos estos conceptos, conectemos la problemática, desarrollemos desde una perspectiva real lo que estamos haciendo, pero sobre todo lógica, que tenga coherencia, que los datos crudos me permitan tener una interpretación validada, respaldada y orientada hacia un resultado. Ahora bien, si ya tengo este resultado, ya tengo este modelo, necesito validar los diseños. Vamos a tener una justificación científica. Esta justificación científica me va a permear de una forma muy congruente, ¿sí? Los elementos de estudio, ya sea por análisis de los componentes, por análisis del modelo o por los resultados obtenidos, ¿sí? Una vez que tenga toda esta trazabilidad, ahora sí puedo decir, tengo este cargo de prueba. Mira, si seguimos esta hipótesis en la que instalamos a los 10 días e implementamos el arranque 10 días después, no se van a observar fallas porque la lubricación está ayudando a que no existan estas resistencias. Entonces, aquí vamos a poder aportar este cargo de prueba. Y por último, pues vamos a hacer esta auditoría de fallos, ¿no? Para identificar y descartar falacias lógicas que comprometan la seguridad técnica del proyecto, que es algo como lo que platicábamos la semana pasada entre todos. Vamos a ir haciendo una reingeniería de proceso, ver en dónde está la falla y comenzamos a descartar, comenzamos a minimizar y comenzamos a evitar. Para este punto, pues el estado de la cuestión, el marco teórico, pues nos va a ayudar muchísimo para poder estructurar, ¿sí? Esta argumentación desde un punto de vista científico. Lo primero es la cimentación de la investigación. Conjunto de principios que guían y dan soporte absoluto al estudio empírico. ¿Y qué es eso, Doc? Pues básicamente que si tú vas a hablar de un problema, necesitas tener una estructura de pensamiento que te oriente hacia ese problema. Si vas a hablar de dinámica de fluidos, pues a lo mejor tendrías que partirte desde el primer principio de dinámica de fluidos, ¿sí? Y desde ahí hacia lo más actual. Pero eso te va a dar una contextualización. Ojo, por un lado vamos a contextualizar el problema. Bueno, es que miren que cuando meten la harina a la línea de producción, hemos encontrado que hay tornillos, que hay madera, la harina viene contaminada. Bueno, ya me lo contextualizó, padrísimo. Ahora vamos a contextualizar desde el punto de vista teórico. Si hay contaminación cruzada acá, mi concepto que voy a desarrollar en la contextualización teórica, por lo menos tendríamos que partir de qué es una contaminación cruzada. Elementos de calidad, determinación de fallas, o sea, todo lo que va a robustecer la identificación de ese problema. ¿Sí me explico? Y ahí vamos a poder ir hacia otro punto, la interdependencia, ¿sí? No vamos a tener, o mejor dicho, no vamos a poder observar un problema o no lo vamos a poder definir como problema si es que no tenemos idea previamente de lo que estoy buscando. Hay problemas muy visibles, ¿sí? Problemas muy, muy, muy visibles.
pero hay problemas que no lo son, que ya son un poquito más técnicos, que ya son más de observación directa, más de meticulosidad. Y esto lo que nos va a permitir es prevenir errores. Si ya en algún momento tuvimos tornillos, tuvimos clavos, pues a lo mejor sus compañeros ahí de mantenimiento ya pusieron ahí unos imanes, ya pusieron ahí algunos elementos de tamizaje, no sé, algo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista teórico, ¿sí? Si alguien ya estudió esos elementos previamente, ya tuvieron algún tipo de resolución, ok, vamos a ver si esos estudios ya podrían funcionar acá. Si no funciona acá, ¿para qué lo repito? Vamos a lo que sí funciona. ¿Sí me explico? Muchas veces queremos leer en los libros, queremos leer en la literatura un problema idéntico al mío. No va a ser necesariamente así, pero sí te puedes sentar las bases para poder determinar la mejor solución para tu problema. Y eso ya nos lleva a la operacionalización, que es la traducción entre los conceptos y el problema. ¿Ok? Recuerden, yo les platicaba desde los primeros videos, definición, identificación. Definición e identificación parte de lo teórico, ¿sí? Después tenemos explicación y medición. Entonces, explicación y medición tiene que ver con el problema que yo estoy observando, con la contextualización del fenómeno, ¿sí? Y el último control es los 4 unificados para poder evitar que el fallo se repita. Pues aquí podemos ver la dinámica de hipótesis y las variables. La hipótesis vamos a ver que es una proposición tentativa sobre la relación causal teórica entre 2 o más variables. La contaminación cruzada en la línea de producción, ¿sí? Es causada por materias primas, por el proveedor, un mal tamizaje, no sé. Entonces aquí vamos a revisar cuál es la que podría tener una relación directa con el fenómeno que estás observando, ¿sí? Y podríamos estudiar todas las variables. Contaminación cruzada con proveedor y vemos el resultado. Contaminación cruzada contra tamizaje y vemos el resultado. Contaminación cruzada contra... Y vemos las que tengan mayor prevalencia o la que tenga mayor prevalencia es la que tiene mayor resultado. A esto le vamos a determinar variable dependiente y variable independiente. Nuestra variable dependiente, mis estimados ingenieros, es el factor que antecede al investigador, ¿sí? La que consideramos que es la causa principal, esa es la independiente, perdón. Proveedor, tamizaje, materiales, materia prima, no sé. Todas estas son variables independientes. Mientras que la variable dependiente es el efecto o resultado fenómeno empírico directamente por las variables independientes. ¿Cuál sería en este caso? Contaminación cruzada, pensándolo así. Entonces vamos a revisar si estas variables independientes que yo estoy asumiendo y que la teoría me dice que podrían ser las causales de mi problema, ¿qué relación tienen con mi variable independiente? Lo podemos ver desde un punto de vista estadístico, ¿sí? Desde un punto de vista de registro de fallas, entre otras muchas más. ¿Ok? Nos platicaba, no, creo que sí, su mismo compañero. Bueno, es que también la relación que hay entre sanitización, creo que era, no sé si era el concepto adecuado, limpieza, con las fallas directamente en los equipos. Entonces, ¿a qué se debe eso? No están bien capacitados, no están aplicando mal los métodos de limpieza. ¿Qué relación tiene con la falla sistémica de los mecanismos? Entonces, la que mayor tenga relación, esa es la falla que tenemos que corregir. Ahora bien, vamos a ver un embudo en términos de investigación como universo y población, muestra, técnicas y sujetos, ¿vale? El universo y la población
es la definición precisa y acotada del conjunto total de los elementos teóricos y reales a estudiar. Pensemos una fábrica, pues todos los elementos de estudio podrían ser las máquinas o las maquinarias, o las personas, o las líneas de producción, o los elementos de calidad. Bueno, el universo es la conformación total del área de estudio. Por ejemplo, puede ser una planta, pueden ser dos plantas, puede ser la matriz, puede ser un proceso, pero ahí vamos a determinar el universo y la población. Y ahí nos llevamos a la muestra. La muestra es un subgrupo representativo que estratégicamente lo vamos a utilizar para revisar la viabilidad y que sea un poco más manejable el estudio. Por ejemplo, si estamos en la planta, pero no vamos a estudiar toda la planta, sino el área de línea de producción A, y vamos a aplicarnos en el turno matutino con este producto. Entonces lo vamos acotando, ¿vale? Y se le va a aplicar una técnica de observación directa. Ok. Entonces ya me está diciendo que en la planta, en la línea de producción B, en el turno matutino y en el producto tal, se le va a aplicar la observación directa o se le va a aplicar esta X o Y técnica para poder, ¿sí?, extraer datos, para poder determinar si el problema es problema. Entonces este es un filtro muy, muy potente de factibilidad que nos va a ayudar a delimitar espacialmente y temporalmente los factores críticos de observación para ejecutar el presupuesto de investigación en el problema dado. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipo de instrumentos utilizamos para la recolección de datos? Por ejemplo, utilizados mucho en la parte industrial, sensores de laboratorio, ¿sí?, que nos permiten tener métricas sumamente puntuales, pero sobre todo calibradas, ¿no? Un sistema de calibración que nos permite dar elementos de alta precisión. Calibración física, por ejemplo, tomas de muestras en entornos controlados, ¿sí?, desde el punto A hasta el punto Z, pero también desde el punto menos A hasta el punto más Z. ¿Qué significa esto? Fuera del proceso. Materias primas, productos terminados, inclusive entrega en mano para el cliente. Encuestas estandarizadas también es otro elemento en donde vamos a aplicar instrumentos, en donde vamos a captar información de la opinión o la percepción de las personas que trabajan en un área y que a partir de esta información pues vamos a poder tomar las decisiones más oportunas. Otra es la entrevistas de profundidad, que son interacciones dirigidas para extraer las variables que pudieran parecer problemas, ¿no? Y por último, la observación participante, o sea, la observación directa. Son bitácoras de campo, registros dinámicos de comportamiento de fenómenos en entornos reales. Esto que nos va a permitir, ingenieros, tener datos. Es el material fáctico de interpretación. Son hechos objetivos extraídos directamente de la realidad. ¿Vale? Entonces, el requisito universal para los datos es que tiene que ser válido y confiable. Por eso, tienes que hacerlo tú directamente o obteniendo información que haya sido validada y documentada adecuadamente. Muy bien, ya tenemos los datos. Les platicaba hace unas sesiones atrás. Ajá, ¿y qué hago con esos unos y esos ceros? ¿Qué hago con esos reportes? Bueno, aquí el procesamiento de datos y el análisis metódico, preferentemente desde lo estadístico, pues me van a ayudar a transformar esos datos, ¿sí? Voy a transformar los datos crudos en información que va a ser técnica y sobre todo muy útil, ¿sí? De nada me sirve saber, vendimos 10,000 piezas. Ah, qué bueno. ¿Y en cuánto? No, pues en tanto. ¿Y cuánto nos costó? No, pues tanto. ¿Y cuánto le ganamos? Tanto. O sea, vean, mi dato es 10,000 unidades a la semana. La información es darle esa trazabilidad, esa configuración para extraer todo lo que más se pueda para poder tomar decisiones. Ah, bueno, vendimos 10,000 unidades. ¿Cuánto nos costó? ¿Qué ingreso tuvimos? ¿Qué gastamos? ¿En dónde están nuestros clientes? ¿Cómo nos pagaron? ¿Qué te dijeron después? ¿Hubo devoluciones? O sea,
fíjate que estas interrogantes ya están generando información útil y sobre todo técnica para que podamos procesar decisiones, ¿sí? Ahora, otro elemento, otro modelo es la lógica argumentativa, ¿sí? Que podemos auditar los datos para poder entender un soporte lógico de cada dato empírico. Hay una relación entre los ingresos, el cliente y la utilidad. Hay una relación entre las piezas, los costos y el cliente. Entonces, todo ese tipo de información, ya cuando le damos una argumentación lógica, pueden cambiar sustancialmente la información, ¿sí? Como cuando me decían, es que vendemos un montón. Ajá, y luego, no, pues es que ahora el problema es la línea de ventas. Dije, ¿cómo? O sea, vendes, pero ¿tienes problema con el área de ventas? Sí, mi problema está en el área de ventas. Entonces voy y me doy cuenta que de cada 10 cosas que vendían, 5 se las regresaban. Pues no era un tema de ventas, era un tema de la calidad en el producto. Entonces me tuve que ir a la línea de producción y ahí me doy cuenta que pues sí, la realidad es otra. Y eso nos lleva a los datos estadísticos o a los métodos estadísticos para poder argumentar desde una perspectiva descriptiva e inferencial, también con una propuesta de desarrollar tendencias, patrones matemáticos o márgenes de error que faciliten la toma de decisiones. O sea, si mis datos históricos me arrojan una línea de tendencia con límite superior, límite inferior, para producir, por ejemplo, vamos a determinar la producción de los próximos 6 meses y me voy a un datos históricos de 3 años atrás, 4 años atrás y me está determinando cierto comportamiento, ¿sí? A través de medias ponderadas o no sé, la metodología que tú gustes y mandes. Regresión lineal, logarítmica, no sé, la que tú gustes. Pero estos elementos estadísticos facilitan transformar esos datos en decisiones. Esta parte es importantísima, ¿sí? Entonces, ¿cómo ajustas estos elementos de, por ejemplo, me decía un cliente, es que quiero saber cuánto tengo que producir? Yo, mira, una cosa es que sepas cuánto tienes que producir, otra es que produzcas lo que te va a permitir estar en un punto de equilibrio viable y otra es que produzcas lo que vas a vender. Entonces son métricas completamente diferentes, pero en cada uno de los escenarios te va a dar un contexto para que tú tomes decisiones. Pues me decían, no, es que entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, vas a apuntar hacia esta dirección y vamos a ir tomando decisiones paulatinamente. Vamos a ir haciendo ajustes para que la decisión sea lo más real posible. Si yo me aviento un año, nos vamos al límite superior, pues a lo mejor vas a tener ahí un margen de error del 5%. Pero si me voy al límite inferior, pues vas a tener un margen del 5% hacia abajo. Entonces, cuando llegamos al resultado, ¿sí? Contrastamos contra la hipótesis. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? Esta comparación es muy importante porque nos permite saber si los hallazgos analíticos que obtuvimos de forma final, ¿sí? Contra nuestras proposiciones teóricas son reales. O sea, si ya vimos que la falla es A, B, C y los datos históricos me dicen que es C, D y E, bueno, ahí contrasto las hipótesis y veo si se está solucionando o no, o si se solucionó el problema. ¿Ok? A este punto, mis estimados ingenieros, los recursos y el error por los que podemos transitar es que tenemos que refutar nuestras hipótesis. No es un fracaso, es un estímulo instructivo vital. Que estar preguntando si lo que yo creo que es un problema es un problema. Y por último, el cierre de ciclo, ¿no? Cuando la situación va a ser completamente clara, estable y nos va a dar directrices técnicas para poder diseñar una investigación y generar respuestas útiles y que sean válidas.
Bueno, me despido con esto. Un problema de ingeniería bien formulado y delimitado está ya medio respondido, ¿vale? La rigurosidad metodológica es la verdadera herramienta para transformar el ingenio en ciencia aplicada. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos vemos en la siguiente entrega.